Vamos a abrir la Biblia, el capítulo número 4 de la segunda epístola que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, segunda de Timoteo, si usted así lo quiere ver. En el capítulo número 4, vamos a leer en el verso número 1, la palabra de Dios nuestro Señor. Estas son las palabras finales del apóstol Pablo, que virtualmente en una carta dirigía obviamente a su amado hijo en la fe. Él era el mentor de este joven pastor llamado Timoteo, y él obviamente se estaba despidiendo prácticamente en este capítulo 4 de lo que era obviamente la relación y la amistad con él, y le estaba dando mucho ánimo y le estaba dando exhortaciones, encargos personales. Y hoy me voy a enfatizar mucho de los muchos encargos que el Señor nuestro Dios puso en el corazón de Pablo para que le diera a Timoteo. No hay ninguno como este, y lo vamos a ver hoy, amén. ¿Listos para leer? Vamos a leer el capítulo número 4 de la segunda epístola de San Pablo, o Pablo a Timoteo, que dice así en el verso número 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es, hermanos, el texto memorial que nos ocupa hoy para que nosotros prediquemos el mensaje de la palabra de Dios. Usted dígale al Señor: Señor, hemos leído tu palabra y te damos gracias por ella. Hoy te pedimos, Dios, que a través de la gloria y el poder y la grandeza de tu Santo Espíritu, tú, Señor, mi Dios, la deposites a través de una infusión en nuestro corazón. Esta palabra que hoy hemos leído, Señor, sin duda alguna será de bendición a nuestras vidas. Nos enseñará, nos instruirá, para que seamos mejor, Dios, para la alabanza y la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Siéntense, por favor. En el plan de púlpito de este mes, esta es la primer prédica, el primer domingo. El Señor mi Dios me inspiró el otro día para que intitulara el mensaje así nomás, ¿verdad? Que prediques la palabra, simple y sencillamente. Cuando nosotros obviamente oímos un texto así como este, o simple y sencillamente somos confrontados con un texto como este, ¿quién es el que debe de predicar la palabra? Bueno, el que debe de predicar la palabra es el que ha conocido al Señor. Es el que de primera mano ha recibido la abundancia del amor de Dios en la gracia de Dios que ha sido dada a todos nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que predicar la palabra? Porque la única forma de que las personas puedan obviamente tener fe tiene que ser a través del oír la palabra de Dios. Nada más va a poder obviamente hacer que las personas lleguen a tener fe en lo que no se puede ver ni palpar, si no llegan a ser obviamente bendecidas por esta palabra en su mente y en su corazón, que inicie la obra de la salvación en sus vidas. El Señor, el que comienza toda buena obra, según la Biblia, ¿verdad? En Filipenses 1:6, el Señor nuestro Dios, que se acerca a uno a través de su Santo Espíritu, cuando la palabra se predica o cuando el Señor nuestro Dios habla, Él dijo que no la iba a abandonar hasta que Él la complete, hasta el día que el Señor Jesús regrese. Entonces hoy, como decía hace un momento, cuando la palabra se predica, la palabra obviamente tiene el poder para empezar a desarrollar o a despertar la fe en la vida de la persona que no es creyente. La Biblia dice en el capítulo número 10 de la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, y en el verso 17, que la fe viene por el oír. Y según las versiones que usted lee, algunas dicen, y el mensaje que se oye es el mensaje de la palabra de Dios.
En la Reina Valera obviamente dice, así que la fe viene por el oír y por oír obviamente, o por oír la palabra de Dios. Entonces Dios nuestro Señor hoy a nosotros nos va a enseñar y nos va a pedir, si se puede decir, que nosotros tenemos una encomienda en la iglesia. Mientras nuestras bocas estén cerradas y no testifiquemos lo que Dios nuestro Señor ha hecho con nuestras vidas y no enseñemos la palabra de Dios, que es otra cosa totalmente diferente. Enseñar la palabra es mostrarle a las personas las grandezas del Evangelio, de la Escritura, que hablan de Dios, que habla de cómo Dios desde la eternidad tenía un plan maravillosísimo para el ser que el Señor lo puso como corona de la creación. Y el Señor nuestro Dios, todo lo que Él ha hecho a través de los miles de años, cuando nosotros no estábamos allá y no lo vimos, todo Él lo ha concentrado en su palabra. Hoy a mí me llegó el conocimiento del nombre del Señor por su palabra. Creo que tuve perdón de los pecados cuando recibí al Señor porque lo dice su palabra. Creo que el Señor, mi Dios, tiene una fiel y firme esperanza para mí como para usted porque lo dice su palabra. En su palabra habla de mí antes de nacer y también de usted, habla de mí ahora y habla de nosotros aún después de que dejemos este mundo para entrar al estado de la eternidad. Todo eso está en su palabra. Y cuando nosotros obviamente no enseñamos la palabra de Dios a las personas, nunca van a conocer. Lo que usted sabe es porque obviamente alguien se lo ha enseñado. Lo que sabe de Dios. ¿Y quién es el que le enseñó? Primariamente es Dios a través de su Santo Espíritu por un vaso humano. Es Dios. Entonces hoy nosotros tenemos que enseñar la palabra, tenemos que hablar la palabra y tenemos que testificar de la palabra. Insisto que eso que yo decía al principio como introducción, en el capítulo 10, como decía de Romanos y el verso 17, la fe viene por el oír. Y el mensaje que se oye es el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí o no? Y en algunas otras versiones dice, así pues, que el empezar a creer y tener confianza, que eso es la fe, dice, es cuando se escucha un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje que da Dios a través de su palabra. O sea que cuando la fe viene por el oír y por el oír o el oír por la palabra de Dios. O sea, no nomás por oír cualquier cosa. Hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es algo muy importante. Ahora escuche usted que hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Y la diferencia, aunque no parece tan distante, es muy distante. Por eso dice, cuando nosotros obviamente escuchamos o oímos la palabra de Dios, oír es percibir con el oído los sonidos. Eso es oír. Yo ayer le daba otra vez gracias a Dios por el milagro que Él hizo de sanidad en mi oído. Yo destruí mi oído y Dios, mi Señor, en el campamento de las mujeres, me sanó de forma milagrosa porque yo creo en milagros. Porque creo en el Dios de la Biblia, creo en el Espíritu Santo, creo en el poder del nombre de Jesús. Y el día de ayer estaba abajo de las bocinas y créanme una cosa, que el sonido estaba sabroso ayer. Y yo no me moví, alguien me dijo, pastor, ¿y qué? Porque casi no nos oía. Y yo le dije, pues sí. O sea, me dijo, ¿y qué? Todo bien. Y me dijo, gloria a Dios. Pues sí. Entonces, volviendo a esto, oír es percibir el oído, los sonidos solamente. Escuchar, en diferencia a eso, dice que es prestar atención a lo que se oye. Y esa es la diferencia. Quiere decir entonces que cuando hoy se escucha la palabra, hay que estar atentos a ver qué ella dice. Hay que estar atentos a lo que ella nos quiere enseñar.
Usted que hoy viene, que no es del Señor, no voy a dejar de decir eso y de predicar. Si usted necesita al Señor, su única esperanza es el Señor. Y esta iglesia por eso está aquí, para que el que no es del Señor tenga una venida amplia, abierta, una bendición de parte de Dios para que le conozca, lo reciba, lo ame y le sirva todo el resto de vida que tiene. ¿Sí o no? Y si usted obviamente hoy no solamente oye, sino que escucha y pone atención a lo que se dice, usted va a poder ser enseñado. Esa es la verdad. Usted va a poder ser bendecido. A través del tiempo, obviamente, muchas personas no quisieron oír la palabra de Dios. Dios nuestro Señor tomó a Moisés cuando rescata a Dios a su pueblo de Egipto, a Israel, y cuando el Señor nuestro Dios manda el mensaje, dice entonces Moisés, ¿y cómo va a ser esto? No me van a creer. Y cuando el Señor nuestro Dios habla con él, tú diles que yo te hablé. Tú diles que yo he hablado contigo y que la palabra que tú llevas es mi palabra en tu boca. Y la Biblia dice, amados hermanos, ¿quién fue el primero que no creyó? El primero que no creyó era el hombre fuerte de ahí, de la nación de Egipto, que era Faraón y todo su séquito. Y mucha gente del pueblo del Señor tampoco creyó a la palabra. Entonces ellos acarrearon destrucción para su vida porque simple y sencillamente solo oyeron, pero no escucharon con atención. Para saber lo que Dios nuestro Señor quería que ellos realmente oyeran. Y yo puedo sacar, ¿verdad?, en diferentes tiempos o edades a través del paso del tiempo, cómo el pueblo del Señor muchas veces quiso cerrar su oído para no oír las palabras del Señor nuestro Dios. Pero hoy me quiero detener en el capítulo número 30 del profeta Isaías, cuando el Señor nuestro Dios usa a este profeta del verso 9 al verso número 11 para darle a conocer al pueblo el grave error que ellos como sus antepasados estaban cometiendo. Y es un error que hoy usted y yo debemos de evitar a toda costa. ¿Sí o no? Por eso cuando se lee el verso número 9, dice Dios, obviamente hablando con Isaías, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. O sea, Dios le está diciendo por la actitud corrupta que tenía el pueblo, por negarse a seguir siendo el pueblo de Dios que recibía bendiciones abundantes del Señor y decidieron apartarse del Señor. Dice, ve delante del pueblo, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y yo escuche, y dice, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. O sea, el Señor tenía el propósito, dice, que esto no se olvide, que esto quede allí, que esto se escriba. Es como el capítulo número 10, obviamente, ahorita voy a ir al 10 de 1 Corintios. Y dice que esto quede allí, que no se pierda este dato tan importante, que siempre haya memoria de esto. Y dice el Señor, que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Hasta cuando estemos en el cielo, quizás una vez vamos a oír o a entender allá, un día el pueblo que le despreció, la gente que era el objeto de su amor y de su favor, Dios dijo que se escriba esto. Y dice entonces el verso 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y luego dice, que dicen a los videntes, a los que podían mirar a través de la bendición de Dios, que Dios obviamente ponía esa habilidad, ese don en ellos. Dice, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, diciéndonos, ¿verdad? Dice, decidnos cosas halagüeñas, cosas que no convienen, cosas pasajeras, sin valor, sin sentido, sin propósito. Y luego dice, no hagan eso, profetizarnos más bien mentira. La condición estaba mal. Hoy hay personas también dentro y fuera de la iglesia que usted les quiere decir, no me diga, porque si me dice, me hago responsable de lo que estoy oyendo. Y el pecado ya está allí.
Y esta gente, esta generación dice no a los videntes, no queremos oír nada, no esto. Ven ustedes la malísima condición que tenía el pueblo en su corazón, que ellos obviamente le decían no hagan nada de lo recto delante de nosotros. Díganos mejor cosas en base a la mentira, cosas sin valor y sin sentido. No profeticen nada bueno, profetícennos mentiras. Y luego dice, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y eso es muy importante. Hoy yo no puedo quitar a Dios de delante de ustedes. Aunque no lo ve, aquí te lo estoy predicando. Y cada vez que te hablo esta palabra, se está personificando Dios aquí. Cada vez que te digo algo de esta Biblia, Dios está presente. Esta es la palabra, Dios es la palabra es Dios. Y Dios nuestro Señor, obviamente, eso Él quiere que esta iglesia sepa siempre, que conozca. Ellos les dicen, quita de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Cómo estaban ellos diciendo que lo quitaran de allí? No hablen más de Él, no se mencione, no se profetice, no se diga nada bueno, no hagan nada que nos recuerde que nosotros somos el pueblo del Señor. Y esto, amados hermanos, es obviamente sumamente fatal. Fatal. Si hoy nosotros cerramos nuestro oído, si hoy nosotros no queremos escuchar, los únicos que vamos a perder somos nosotros. En el capítulo número 10, como decía, de la primera a los Corintios, el apóstol Pablo se empeña en dar el testimonio de lo que había sido la generación en el desierto. Cómo Dios nuestro Señor los había bendecido, cómo habían salido de Egipto, cómo pasaron el mar muerto, cómo estuvieron bajo la nube, cómo Dios fue con ellos y les dio grandes bendiciones. Pero especialmente del verso 3 en adelante, de ahí de primera a los Corintios 10, la palabra del Señor nos enseña a nosotros algo que hoy no podemos nosotros dejar de mencionar. Y esto es para que nuestra vida, no sé hermano Jerry si los puede poner, lo que oiga que yo digo, póngalo por favor. Y esto, amados hermanos, es para que nosotros nos demos cuenta. El apóstol simple y sencillamente implica y dice, no os ha sobrevenido, el verso 3, perdón, no el 13. Dice el verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la roca, porque la roca que los seguía era Cristo el Señor. Cristo nuestro Salvador, el Mesías. Entonces en adelante dice la palabra del Señor nuestro Dios, el verso 5 y voy al verso 6 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos lo tentaron. Ellos le linsojeaban a Dios, hablaban de Dios, no le creyeron a Dios y sus palabras. Por eso en el verso 6 dice, esto y es para nosotros, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Esto está tremendo. El verso número 8, pues entonces dice la palabra, en ese mismo contexto, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000 de ellos. Y luego dice el verso siguiente, el 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y murieron obviamente siendo destruidos por el destructor. En el verso 11 vuelve a decir, y estas cosas les acontecieron ahora como ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros, los que hoy leemos la palabra porque están escritas, son para amonestarnos. Y eso que Dios hizo es algo muy bueno. Esto nos ayuda a nosotros a no hacer, como leímos en el verso 6, como ellos hicieron. Esto está aquí para que miremos lo que aconteció como un ejemplo. Y están escritas para que nosotros esto nos amoneste, nos enseñe. Esto nos siga recordando que no debemos de hacer obviamente nada de esto para no sufrir el daño. La iglesia del Señor que ha venido desde que el día
esto se escribió, el apóstol Pablo dice: a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y hoy nos han alcanzado a nosotros. Alcanzaron a otros hace 100 años, 200, 300 y les enseñaron. Y a todos ellos, como a nosotros, se nos dijo: y si el Señor no viene de aquí a otros 100 años, entonces otro siglo alcanzará a otra generación que se va a levantar. Y el propósito de Dios a través de su palabra va a ser exactamente lo mismo, para que ellos no hagan lo malo delante de Dios. Ahora, volviendo a lo que leí según la Biblia, en 2 de Timoteo 4:1, vea lo que el verso 1 y 2 dicen de la palabra de Dios. Y si entendemos lo que voy a decir aquí, entonces toda la predicación será algo que vamos a poder recibir en nuestra vida. Porque cuando el apóstol Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. O sea, la gente que estaba viva, a la gente que estaba sin Dios, puede ser una alusión a eso. El apóstol le estaba encareciendo obviamente a Timoteo, a su hijo en la fe, en los momentos finales casi de su vida, cuando él usó esta porción de la carta para virtualmente despedirse, como dije hace un rato, de él, porque él sabía que el tiempo de su partida, el tiempo de morir estaba cerca, el tiempo obviamente de irse con el Señor ya había llegado, y él no miró otra cosa más importante que esta encomienda, este mandamiento a Timoteo, y decirle: sobre todas las cosas que haga, nunca voy a poner, y no puse un peso tan grande como esto en esta palabra. El diccionario dice que encarecer, o el verbo encarecer, su traducción simple y sencillamente es aumentar o subir el precio de algo. ¿Sabe que el dueño de una gasolinera puede encarecer el combustible y él lo puede encarecer a como él quiere? En una tienda alguien puede encarecer los productos esenciales de primera necesidad. O sea que él le pone el precio que quiere. Y el apóstol Pablo, al decir esto en este verbo transitivo, obviamente él está diciendo: lo que yo hoy te pido que tú hagas es lo más caro, es lo más valioso, es lo que tiene un precio grandísimo, y esto es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que entender que su valor es tan grande. Por eso ahora no te pedí yo en mi nombre, no te pedí en el nombre de ninguna sociedad, no te pedí en el nombre de nadie más. Te pedí delante de Dios y de nuestro Salvador que tú hagas esto que te estoy mandando. Y eso era, amados hermanos, por la gran necesidad que se tenía en aquel día, como se tiene hoy en día, de predicar la palabra de Dios. Por eso yo dije al principio: quien debe de predicar la palabra y enseñarla es todo aquel que ha sido amado por Dios, es todo aquel que ha sido perdonado por Dios, es todo aquel que ha sido justificado por Dios nuestro Señor. Ese es el que tiene que predicar, ese es el que tiene que ir y enseñarle a alguien con detalle, sistemáticamente, el amor, la gracia, la misericordia, el perdón y la compasión del Dios de salvación. Eso es. Te encarezco. Es grande el encargo, de mucho valor. Te encarezco que hagas esto. Y yo pongo a Dios por testigo. Fíjense lo que Él hizo delante de ti y al Salvador nuestro, a Jesucristo. Que yo te estoy encomendando algo glorioso y valioso, a este Señor y Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y en el verso 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Que instes a tiempo. La palabra instar es cuando el medio no lo permita. Instar es estar pendientes para hacer en el tiempo propicio, adecuado, porque va a haber tiempo propicio y adecuado para poder predicar. En ocasiones en el parque, en ocasiones en la tienda, en ocasiones en una reunión familiar, en ocasiones de camino con alguien en tu propio carro, en ocasiones en el ámbito del trabajo. El tiempo es propicio, pero también cuando hay necesidad. Si hubiera de ir huyendo y corriendo, y el que va a un lado de nosotros y está a punto de perder la vida, aunque las condiciones no sean propias, aunque el
momento no sea ideal, por eso es a destiempo, por eso esta palabra obviamente dice y fuera de tiempo. Cuando no hay la ocasión y la oportunidad, esto se tiene que hacer, se tiene que predicar la palabra, se tiene que insistir en ello, teniendo nosotros este mandamiento también. Sabe que si los que fueron antes de nosotros no hubiesen entendido esto, hoy ninguno de nosotros estuviera aquí. Pero gracias a Dios por los que fueron antes de nosotros, que no desistieron, que entendieron, que supieron que en sus vidas pesaba un compromiso grande, que le creyeron a Dios nuestro Señor, que supieron que esta es la única forma como uno puede conocer al Dios de la eternidad a través de su palabra revelada. Y esto es la verdad. La palabra del Señor dice que prediques esta palabra, que la hables, que salga de tu boca, que instes pues a tiempo y fuera de tiempo. Insta, hazlo, haz esto, teniendo o no la oportunidad. Esto es esencial, primordial para la iglesia. Saben de que hoy es tiempo que nos paremos y que te des cuenta ayer que pudiste haber estado con alguien alrededor de ti la semana pasada y no le dijiste nada enseñándole, predicándole de la palabra de Dios. Por eso la fe no se desarrolla. Por eso el creer no se activa. Yo ayer estuve enseñando una enseñanza que hice, que me dio el Señor. Y hablé, hermanos, de la desgracia de la procrastinación. Y muchos decían, ¿usted va a hablar de eso ahora? Sí. Y me acordé de una enseñanza que dio mi hijo, el diácono B, hace años, cuando enseñó a los jóvenes aquí, y que le llamó resiliencia. Y el Señor me puso ahora que venía de Ensenada la semana pasada. Y me puso cuando iba la semana pasada. Porque fuimos en un día y regresamos al otro, de aquí hasta Ensenada. Y el Señor me puso, habla de la resiliencia. Me mostró aquellos fierros que quité de mi camioneta que se echaron a perder. Me mostró cómo ya no tenían obviamente valor porque aquellos resortes habían perdido la consistencia de tener esa resiliencia. El peso los aplastaba, ya no podían amortiguar. Entonces ayer enseñé eso también. Y gracias a Dios muchas personas entendieron que la resiliencia es la capacidad que tienen los objetos inanimados o los seres vivos, las personas, para poder obviamente anteponerse o resistir el peso de lo que es la persecución, la presión de lo malo, de lo contrario para la vida. Y hoy, amados hermanos, es un día que tendrá sus propios afanes, que tendrá su propio mal. Y el día de mañana, hoy a las 12 de la noche, entra el nuevo día de la AM. Y en el nuevo día vendrá más maldad. El día no será mejor. Las personas están cada día en un momento más precario. ¿Por qué? Porque el final se acerca. La necesidad es más grande. Y lo único que nosotros tenemos en verdad para hacer de más esencia y valor es la necesidad de predicarle a alguien, enseñarle a alguien cómo puede ser salvo, cómo pueden sus pecados ser perdonados, cómo puede recibir la vida eterna, cómo se le puede dar esperanza. El viernes celebrábamos el hecho de la realidad de uno más de los nuestros que ya no está. Quizás esta semana te toque a ti, quizás hoy, y no me puedes decir que no. Quizás hoy no se sale el mes de agosto cuando esto visite las puertas de nuestra casa. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Y la persona va a pasar al estado de la eternidad. Y lo único que lo puede justificar es la obra del Señor, que Él nos ha dicho que hizo, que se llega a entender cuando se predica esta palabra. Esta es la necesidad. Pablo no le pidió encarecidamente a Timoteo una cosa tan grande como esta que se hiciera y era al final de su caminar.
Era el final de su peregrinar. Y oyó cuando yo estaba leyendo, vamos al verso 2 nuevamente y vamos a leer hasta el verso número 5. Y el apóstol obviamente por inspiración divina estaba recibiendo de parte del Señor que hace esos 2000 o más años, la generación de aquellos días iban a tener un cambio de actitud en su vida. La gente obviamente que oía ya no iba a querer oír la verdad. Hoy sabe cuál es el problema en todas las iglesias, y ojalá y nosotros lo entendamos para que cuando venga esto, como enseñaba yo ayer, cerremos la puerta, nos neguemos a recibir el mal que viene, que el demonio ha mandado a cada hogar, a cada vida, a cada creyente. Y cuando leemos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y corrige y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego dice, porque vendrán días en el futuro que pudo haber sido al día siguiente, a la semana, al mes, en el año siguiente. Porque vendrán días, tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando la gente no va a querer oír lo que es bueno. ¿Recuerdan la predicación de la semana pasada? Que hice énfasis en el capítulo número 8. 3 ocasiones, según el Evangelio de Juan, Jesús le decía a aquella gente: ¿por qué no reciben mi palabra? ¿Por qué no haya cavidad mi palabra en sus corazones? ¿Por qué no entienden mi palabra? ¿Y saben por qué no la entendían? Porque en realidad su corazón tenía dueño. Y el Señor dijo en el verso 44, su padre era el diablo. Y hoy usted, que ha sido impactado por el amor de Dios, su Padre es Dios, el Santo de Israel, el que es bueno, el que es grande en amor y en misericordia, y Él quiere que usted escuche sus palabras. Yo como padre quiero que mi hija se oiga mis palabras, y no solamente que las oiga, que las escuche y que las obedezca para que le vaya bien. A mis nietos yo quiero que ellos oigan la palabra, que cuando les decimos algo, se los decimos porque los amamos, se los decimos porque deseamos lo mejor para ellos, y no solamente que las oigan, que las escuchen y que las hagan. Como padre, eso es lo que yo quiero. Como abuelo, eso es lo que yo quiero. Como pastor, yo quiero que la iglesia oiga, escuche y obre la palabra de Dios. Eso es lo que quiero, porque sé que eso es lo que le puede bendecir. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Déselo al Señor nuestro Dios. Ahí viene mi nieto. Él es ahora el que me asiste. Amén. Y Dios nuestro Señor esto quiere. Sudé de más aquí, creo que ya. En el verso siguiente dice, pues entonces va a haber tiempos cuando no quieran sufrir la sana doctrina. Y luego dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La concupiscencia es el deseo interno en la vida de la persona que lo invita a hacer el mal, sea en lo sexual, sea en lo moral, sea en lo que sea. Eso es la concupiscencia. Vaya y lea, ¿qué es la concupiscencia? Es la carretilla que te va a llevar solamente a eso. Es el camino que te va a llevar a hacer lo malo que ofende a Dios y que dañará tu vida. Por eso dice la palabra, ellos dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a como el corazón se va yendo. ¿Sabe usted que hoy hay muchas personas dentro y fuera de la iglesia que usted les puede hablar de lo que sea, aunque sean tonterías, y ahí van a estar? Y cuando uno quiere decir algo bueno de la palabra, luego hay ofensa, el oído se cansa, el oído se llena, el corazón comienza a sentirse incómodo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en el corazón. Pero desgraciadamente, amados hermanos, ellos que quieren hacer esto no deben de arrastrarnos a nosotros, a que nosotros dejemos de hacer nuestra responsabilidad y obligación moral para con el Señor. Aunque la gente no nos quiera oír, que es fuera de tiempo, aunque la gente no esté de acuerdo, aunque la gente no quiera, nosotros seguimos teniendo una responsabilidad. Y escuche el verso 4, dice, y enseguida el 5, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas.
Hay que contarle a la gente ahora fábulas, mentiras. Hay que decirle cosas que no convienen. Y eso los va a animar, eso les quitará el sueño, eso los hará estar atentos. Ahora se predica la palabra y luego viene el demonio de la arena y comienza a echarle arena a la gente en los ojos. Y luego viene el que toca el violín junto al oído. Y la gente se comienza a... Hace rato que veníamos manejando, le digo a mi esposa, Hani, creo que me está llegando el cansancio. Me paré casi 20 millas de distancia a la casa y le dije, más, 25 millas. Y le dije, mija, maneja por favor. Me dijo, yo, sí, tú amor, confío mi vida en ti. Bajé el asiento, cerré los ojos, hermanos, me empecé a sentir cansado. Tengo 3 semanas que no he estado ni un solo día en mi cama más de 5 horas. Y eso ya no lo iba a hacer yo. Y le dije, maneja. Y cuando yo me fui al otro lado del asiento, la hermana me puso una musiquita ahí, hermanos, de esas de violín o de piano. Ya no supe ni distinguir ni qué era. Y no supe a dónde me fui, como por 15 o 20 minutos. No supe. Cuando sentí el frenón dije, llegamos a la casa. Y levanté el asiento. Y esa musiquita, hermanos, en cuanto la comencé a oír y agarró el teléfono y yo me recosté el asiento y me lo puso allí, y eso surgió un efecto tan tremendo en mí. Me fui. Y eso no nos puede pasar aquí en la iglesia, ¿eh? No, es en el carro cuando usted no va manejando nomás. Entonces, Dios nuestro Señor no quiere que apartemos el oído de la verdad. Cada vez que alguien le predique de aquí, esta palabra es verdad, ha sido verdad y será verdad para siempre y no dejará de ser verdad. Por eso el Mateo 24:35 va a pasar el cielo y la tierra, pero esta palabra, la gloriosa palabra de Dios, permanece para siempre y permanece en verdad, permanece pura, permanece buena, verdadera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esta palabra, amado hermano, es la que tenemos que tener hambre de ella, es la que nos debe de ayudar. Mire, póngame, hermano Jerry, primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2, y luego regresa a esta escritura, por favor, ok, al verso 4. La palabra del Señor nos dice, según el apóstol Pedro, él dice, dejen todo esto de las detractaciones, dejen de estar mal, desechen pues toda la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detractaciones, dejen todo lo malo. Y luego dice en el verso 2, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué no adulterada? Ustedes, amadas hermanas, que le dan fórmula a la niña o al niño, esos botecitos antes los regalaban, ahora cuestan, creo que caros, $50 o cuánto cuestan esas cosas. Por ahí más o menos, imaginen un botecito así, $50. Y si usted dijera, ¿sabes qué, mi hija? Vamos a economizar. Al botecito ese usted le comienza a poner harina y quítele lo que está allí en el botecito. Usted va a diluir, usted va a adulterar. ¿Y sabe qué va a hacer? El chiquillo, cuando menos usted piense, se va a quedar chaparro. No le van a abrir bien los ojos, le va a empezar a salir otro color. ¿Y sabe por qué? Porque se adulteró lo bueno. ¿Sabe qué hora que andaba en México? Le dije a mi esposa, tengo que llegar a poner gasolina en una gasolinera, pero voy a buscar una que está afiliada con las gasolineras de Estados Unidos, porque soy mexicano y no soy malinchista, pero hay gasolineras que usted le echa gasolina en México a los carros y les pega una tos a los carros, increíble. Y anduve buscando y le dije, mija, quiero una Cheos, quiero una de estas así. Y ya llegamos a una y me meto. Y ya luego veo, hermanos, en los letreros que dicen, estas compañías son, obviamente, de Estados Unidos. Y la gasolina que tienen es una gasolina buena, con buen octano. Y llegué y puse, no sentí diferencia en el carro. Y le tengo un temor a las gasolineras, donde quiera en México, que no estén con gasolina buena, porque está adulterada. Y aquí el apóstol Pedro, dice, desead como niño recién nacido. Usted ve a un niño hambriento y aprenda, y lo ve con qué desesperación llora, y lo ve y hasta que no le dan la teta, la papa, la cosa, el niño se va a calmar. Y cuando la agarra, amado hermano, yo nunca he visto a un niño hambriento que agarre la cosa que ella y luego se ponga a ver a todos los que tiene ahí y comience a sonreír. No, la agarra y para adentro y usted se la quiere quitar. Y sabe
¿sabe qué? Los niños hasta gruñen y lo aprietan más y todo. Si eso deseáramos en la iglesia, si eso quisiéramos más en la iglesia, que tuviéramos un apetito por la palabra de Dios, la leche espiritual, no adulterada, para ella poder crecer. ¿Cómo poder crecer en qué, pastor? Espiritualmente, digan conmigo, en santidad, en comunión, en relación con Dios, en conocimiento de la verdad más, crecer más, que no se queden chaparros, enanos, pigmeos, amados hermanos, que sean gigantes en la fe, gente llena de toda sabiduría, de lo alto por la palabra del Señor. Alguien de veras le da un aplauso a Dios, alguien puede gritar gloria a Dios. Y eso, volviendo al texto ahora, ya dije algo bueno. Vamos al texto. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y hermanos, un día yo sufrí una decepción bien grande. Iba por la calle y que veo algo verde. Y cuando lo veo dije, no hombre, ahora sí. Y luego volteé a ver si no, dije, si alguien va caminando, mejor alguien se le tiró. Pero no había nadie y era en California, en Los Ángeles, hace años. Y yo dije, ya me hallé un billete, no sé si es de a 1, de a 5, de a 10, no sé si es de a 100. Y yo cuando lo veo llego y agarro aquel billete. Y cuando lo veo, me hallé un billete de $1,000,000. Y me dijo, hoy pasaste de la miseria a la riqueza. Y yo agarré el billete y lo iba a tirar. Ya era cristiano. Ya no decía malas palabras, sino mal. Y cuando lo iba a tirar, hermanos, el billete no se me fue de la mano. Y lo agarré y miré que atrás tenía letras en rojo. Y las letras en rojo las comencé a leer. Y me dieron un mensaje del Evangelio. Y me dijeron, si crees esto, todo lo que te hemos dicho aquí, Dios será tu Padre, tendrás como herencia el cielo. Nadie te podrá perdonar los pecados que Dios te ofrece perdonar. Y por eso decía enfrente, eres rico. Ustedes son ricos, porque Dios así lo ha dicho. Ustedes lo tienen todo y nos lo ha dicho a través de su palabra. Ustedes tienen una herencia que no la van a poder tener los multimillonarios o billonarios si no aceptan y reciben al Señor. Yo recuerdo en aquel billete, hermanos, sufrí decepción, pero después lo volteé y estuve de acuerdo. Está como el otro día mi esposa y yo en Ensenada caminando porque estábamos esperando nuestra camioneta para regresar. Y estaba un hermano predicando en la calle y todo. Y yo creo que no nos vio bien. Yo traía tenis, imagínense, y traía un pantalón así medio flojito, pues, ¿verdad? Y no andaba haciendo así, un pantalón medio flojito y una camiseta, hermanos, media suelta así, y una cachucha no volteada, bien puesta así para enfrente, ¿ve? Y íbamos caminando y llevaba lentes, y el hombre comenzó, igual nos comenzó a predicar, y mi esposa se paró, yo también, y levantó las manos, amén, amén, y después nos dijo, arrepiéntanse, y yo volteé a ver a mi esposa, y dice, ya les prediqué la palabra, y yo dije, es verdad, ya nos dijo la palabra. Y todos los que iban en carro, hermanos, iban llegando donde él estaba y subían el vidrio, la mayoría. Y gente que iba allí, unos se ponían los audífonos, otros caminaban más recio, viejitas y viejitos, digo esto con respeto, que apenas se podían mover, metían la quinta y todo. Y es que eso es lo que el diablo no quiere, que la gente oiga la palabra, porque solamente Dios te va a bendecir a través de la palabra. Hay que predicar la palabra. Este hombre, amados hermanos, estaba vendiendo periódicos. No lo miramos vender ningún periódico, sí, hermana Elizabeth, pero él estaba predicando y los periódicos hasta se le olvidaba. Agarraba los periódicos y se los echaba acá y predicaba y se metía entre los carros y la gente le subía a los vidrios y él se paraba y gritaba, y yo decía, Señor, que no haya barreras para que oigan, Dios, que tú los quieres salvar. Y ahí es, hermanos, donde el Señor me
dice, haz una prédica de la palabra. Dile a la iglesia, háblale a quien tú puedas y dile, haz todo lo que quieras. Pero como cristiano, después de guardar, cuidar tu salvación y cultivarla cada día, creciendo en el Señor, tienes una responsabilidad moral más grande que cualquier otra cosa, y es de enseñar a alguien que Dios nuestro Señor hoy todavía está dando gracia abundante. Y esto, amados hermanos, es lo que Dios me puso. Por eso cuando leemos, apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Hoy la gente quiere que les digamos mentiras. Hoy la gente quiere que le digamos. Hay gente que me dice, yo quiero oír una vez de ustedes que digan que no hay infierno. Sí hay. Yo quiero oír de ustedes que digan que no hay castigo eterno. Sí hay. Yo quiero oír de ustedes que digan que todos somos hijos de Dios. No es verdad. Por eso tenemos que enseñar a las personas. El apóstol le dice a Timoteo en el verso 5, pero tú sé sobrio. Pero tú sé consciente de esto. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque el predicar obviamente nos puede traer aflicción, el rechazo, el descontento de la gente, el desacuerdo, la desaprobación de hermanos, familia, gente alrededor de nosotros que conocemos por muchos años. Pero no importa, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista donde quiera que vayas, habla la palabra, cumple tu ministerio, Timoteo. Él era pastor de una iglesia, pero era sobre todo hijo de Dios, en la que tenía la responsabilidad de hablar la palabra. Yo aquí no tengo otra cosa. Aquí hay gente que me invita para que hagamos una cosa y hacer otra cosa. Y miren, hermanos, yo no tengo nada en contra de nadie. Cada pastor le va a dar cuentas a Dios de todo lo que se hace adentro de cada edificio. Pero yo en veces veo que muchas veces se pasa mucho tiempo. Y que me perdonen mis hermanos que me van a ver. Oiga, yo me doy cuenta que donde quiera hay un montón de gente que ve las predicaciones. Y le digo a mi esposa, pues yo no entiendo esto de YouTube, ni de Facebook, ni de nada. Le digo, pero yo hay veces que veo y uno que habla allí, habla lo que quiere, dice lo que quiere, y que tiene como 25 millones de views. Y nosotros aquí, hermanos, que estamos haciendo y que sudamos, miren. Y luego veo las prédicas de Vinicio, de Eladio, de Fermín, las prédicas del diácono B, las prédicas del pastor, 120 views, 200 views, pero donde quiera que voy, la gente nos dice, estamos oyendo los mensajes, pastor, qué buen mensaje dio este día, pastor, el otro día, el hermano fulano. Yo le digo, ¿y de dónde las ven? Pues allí en YouTube. Y le digo a mi esposa, a ver, tú qué sabes, enséñame, ¿qué pasó aquí? Y me dice, mi hijo, es que la gente nomás las ve, pero no se han suscribido. Nunca le he pedido a nadie nada, pero ahora les voy a pedir a ustedes que usan el YouTube. Díganle a los que tienen de amigos, si quieres seguir siendo amigos, suscríbete. Para que alguien más, hermanos, tenga algo, van a ver ahí un poco más de views, van a decir, a lo mejor dijeron algo bueno y que le entren, y ya oyendo, Dios los bendiga. Suscríbanle, díganle al que está allí. Yo no sé de eso. Alguien va a decir, ya ve, por eso debería de tener su Facebook. Pero yo tengo mi fake. Mi Facebook. Mi Facebook. No sé nada de Facebook. Quiero saber más de Facebook. ¿Sí o no? Y esa es la verdad. Venga el praise team, vengan los músicos, por favor. Enseguida dice, pero tú sé sobrio en todo. Una persona sobria es aquella que no entorpece sus sentidos. Es aquella que está consciente de todo lo que tiene enfrente, atrás, a los lados, de todo lo que le rodea. Una persona sobria puede ser una persona que no está alcoholizada o que no está obviamente entorpecido su pensar y su obrar por los estupefacientes que puede usar. Una persona sobria, eso es lo que hace, consciente. Dice, tú sé sobrio en todo. Tú sé conocedor de todo lo que está alrededor de ti. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y luego entra la parte final de su despedida, porque yo ya estoy para ser, obviamente, sacrificado. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que la muerte física era eminente, que estaba cerca, pero él le había dado el encargo más grande a Timoteo que se le puede dar a una persona aparte de guardar
la gloriosa salvación que tiene en el Señor Jesús. Y le dice entonces, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Pero luego dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es lo que yo he hecho, Timoteo. Esto es lo que ha sido mi vida y que ahora te lo dejo como un legado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y por consiguiente dice, por lo demás, me está ahora guardada o reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo. Hermano Jerry, escúcheme. Este verso 8 lo voy a conectar con el verso número 1. Vamos a conectarlo. Vaya al verso 1 y luego al 8. Escuchen bien. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Como juez, Él, al que ha vivido para Él, al que ha peleado la buena batalla, al que acaba la carrera y al que guarda la fe por haber conocido a Dios por su palabra, ese fiel y bueno y justo juez, dice, le dará la corona en aquel día. Y luego dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos. Hoy en esta iglesia seguimos esperando que el Señor regrese. Y creemos que su palabra hoy que se ha predicado, según lo que dice Isaías 55, versos 10 y 11, esta palabra así como desciende naturalmente la lluvia y la nieve de las nubes del cielo, caen y mojan obviamente la tierra y hacen germinar la semilla que en ella hay, porque la riegan, y luego dice, y producir. Y luego dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ese es el propósito de la lluvia. Yo hoy venía y me di cuenta que llovió, porque había unos tremendos charcos en toda la carretera. ¿Verdad que sí llovió o no? Y llovió mucho, porque había mucha agua allá arriba en la montaña. Y esto que dice el Señor nuestro Dios a través de Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Hoy Dios me está usando a mí para que su palabra de Él salga de lo que salió de Él, ahora por nosotros, para ser de bendición para usted. Esta palabra que yo hoy he predicado no tiene que volver vacía. Tiene que hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que tú seas enseñado, tengas en tu vida santificación y el deseo de seguir conociendo más del Señor. Esta palabra, dice Dios, hará todo lo que yo quiero, todo, y no volverá vacía, y será prosperada en aquello por lo cual o para lo que la envié. El apóstol Pablo en Hechos 20, 29 al 32, escuche que la Biblia nos dice, porque yo sé que después de mi partida, dice él, y no estoy predicando que ya voy a morir, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y yo sé que en ocasiones dentro de las congregaciones hay gente que desaprueba totalmente lo que decimos de aquí para allá. Y yo en veces no entiendo por qué están sentados aquí. No lo entiendo. No os puedo correr porque la iglesia no es mía. Eso no va conmigo. Hay pastores que sí llegan y le dicen, hermano, mire, esta puerta o aquella, Dios lo bendiga, vaya a otro lado. Yo no, nunca he hecho eso. Yo lo que creo, amados hermanos, un día enseñé piedras en el zapato. Y no importa si es grande o chiquita, los varones que estuvieron en esa conferencia que les enseñé, saben que una piedra, aunque sea chiquita, ahí está.
Y viene una enseñanza. ¿Por qué esta cizaña? Mire, estoy adelantando un poco la prédica, pero ¿por qué esta cizaña? ¿De dónde salió esta cizaña? Bueno, el enemigo la sembró. Ya es otra prédica. Pero aquí dice, ellos, dice, van a venir, van a entrar y no van a tener misericordia del rebaño. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, dice el verso 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darles a ustedes herencia con todos los santificados. O sea, Pablo encomendó a la iglesia en aquel día en el poder del Señor, pero sobre todo lo encomendó también a la palabra del Señor. Por último digo esto, Lucas, obviamente el capítulo 11, verso 27 y 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de la multitud o entre el gentío se levantó y alzó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y el Señor, cuando oyó eso, aunque la mujer no estaba deseando nada malo para el Señor, sino que lo estaba bendiciendo y estaba aprobando todo lo que él hacía, pero el Señor contestó y dijo, mejor, más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Este es el mensaje para ti. Si hoy todos ustedes no me quieren creer a mí, esa es la palabra de Jesús. Y él, el pronombre él está hablando de Jesús, el que oyó la palabra de aquella mujer. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, y la hacen, y la obran. Hoy, si no me quieres creer a mí, nada de lo que te dije, créele a él solamente eso y serás prosperado. Pónganse de pie, amados hermanos, pónganse de pie. Voy a abrir este lugar. Habrá alguien que quiera venir y decirle, Señor, quiero tener una hambre, Dios mío y Señor mío. Venga el praise team y cante algo alusivo. Y decirle, quiero tener una hambre, gracias. Quiero tener un hambre, Señor mi Dios, insaciable por tu palabra. Quiero tener conocimiento de ella, Señor. Quiero, Dios mío, conocerla. Quiero, Señor mi Dios, amarla. Quiero, Dios mío, obedecerla. Si viene caminando, escuche lo que estoy diciendo. Señor, quiero tener un hambre. Ustedes, padres de familia que tienen hijos adolescentes, un día tu hijo va a tener grandes necesidades. Y sabrás tú que solamente lo que le podrá ayudar es lo que aprendas de Dios por su palabra, para que le puedas ayudar. Porque las necesidades más grandes que tiene el hombre y la mujer en este mundo son espirituales. Y eso solamente se puede aprender en la palabra de Dios nuestro Señor. El Señor Jesús le contestó a aquella mujer cuando ella le dijo al Señor, bienaventurado el vientre que te cargó y los pechos que te criaron. Pero el Señor dijo, más bienaventurada son ustedes que oyen la palabra de Dios, que la escuchan y que la obran. Podrás tener un momento con el Señor en esta hora y decirle, tengo hambre de ti.